Muy buenos días para todos, mi nombre es Gerson Steven Vergara Lizarazo, soy de la licenciatura en Tecnología Informática de la Universidad Santo Tomás. El propósito de este video es poderles presentar el trabajo que desarrollé durante todo el semestre del curso Organización Análisis de la Información, donde analicé datos académicos reales de estudiantes a partir de herramientas estadística y visualización de datos usando Excel. La actividad pues se centró más que todo en comprender el rendimiento académico mediante el análisis de calificaciones en distintas asignaturas y periodos académicos. Tenemos una base de datos donde pues el docente nos compartió algunas notas de las asignaturas que podemos observar, el cual nos pedía pues organizar toda esa información en una base de datos donde pues tenemos el código de cada estudiante, los estudiantes, los cursos, las asignaturas que están pues o contienen notas por periodos, tenemos las definitivas de cada materia, en fin, lo que tocaba hacer en esta parte era recopilar toda esa información, organizarla de una forma adecuada para poder pasar a hacer un análisis descriptivo. En el análisis descriptivo pues ya con la base de datos organizada pues teníamos que hacer un análisis descriptivo donde pues sacáramos la moda, la mediana, la media, la desviación estándar, los valores máximos, los valores mínimos, la distribución de porcentiles de cada curso. Entonces, para ello debíamos organizar de una forma pues donde pues como podemos observar en estos momentos unas tablas donde está pues por cada curso pues digamos estudiantes noveno 1, estudiantes noveno 2, octavo 1, octavo 2, bueno, en fin, teníamos que organizar eso y luego pues hacer una tabla donde pues pongamos lo siguiente: moda, mediana, media, desviación estándar, valores máximos, mínimos y distribución de porcentiles. Esta tabla la creé en base a las materias que tenemos. Bien, para el periodo 1, para sacar la moda, cómo la saqué o cómo realicé yo eso para poder sacar esta moda, este número, se hacía la siguiente ecuación: le damos igual moda punto varios y nos dirigíamos a todas las notas del primer corte de ciencias naturales, digamos, de los estudiantes de noveno 2, digamos, donde pues teníamos que seleccionar todas las notas del primer corte y luego le dábamos cerrar corchet o cerrar paréntesis y luego le dábamos enter, y así pues iba uno por uno pues sacando la moda de cada periodo, de cada materia. Bien, la mediana, ¿cómo la saqué? La mediana, para poderlo sacar tenemos que sacar el promedio, la media, no la mediana, la media. Para poder sacarla tenemos que sacar el promedio. Entonces ponemos igual promedio, volvemos a nuestra tabla del primer corte, claro, porque estamos trabajando con ese, seleccionamos nuestros datos, todas las notas del primer corte y cerramos paréntesis y damos igual, y así saqué la media. Para la mediana es muy sencillo, damos igual mediana y está aquí, volvemos y seleccionamos todos nuestros datos del primer corte de ciencias naturales y cerramos corchet o paréntesis. Bien, como podemos ver, así uno saca la moda, la mediana y la media. Para desviación estándar debemos poner la siguiente ecuación: igual desviación estándar punto y seleccionamos otra de nuestros datos del primer corte y cerramos paréntesis. Bien, para cada una de nuestros cortes debemos hacer lo mismo. Entonces, en este caso pues solo estoy haciendo con el primer corte de noveno 2
de ciencias naturales, del primer periodo, perdón, para sacar la moda media y mediana del segundo corte, pues debo seleccionar los datos del segundo corte, del tercer corte, pues cada uno tiene su nota como tal para poder sacar el resultado. Valores máximos y valores mínimos. Para los valores máximos hacemos la siguiente ecuación: igual max, seleccionamos otra de nuestras notas para poder saber cuál del primer corte de ciencia natural tiene el valor máximo o cuál tiene esa tendencia de ser un valor máximo. Entonces damos igual, cerramos paréntesis y nos dice que el valor máximo de ese curso de noveno del primer periodo es 4,1, o sea, el valor máximo. Para sacar el valor mínimo damos igual min, lo mismo, seleccionamos nuestras notas del primer corte para saber cuál es el valor mínimo que hay en ese primer corte de noveno. Cerramos paréntesis y nos dice que el 3.0 es el valor mínimo de ese grado. Bien, pasamos a los porcentiles. Para los porcentiles debemos sacar la siguiente ecuación. Damos igual a quartile.x. Seleccionamos nuestros datos. Como es el cuartil 1, recuerden, estamos haciendo el cuartil 1. Debemos poner aquí punto y coma 1 y cerramos paréntesis. Y así sacamos el cuartil 1. Si se pueden dar de cuenta, nos dio el mismo resultado porque lo hicimos bien. Si sale algún error es porque estamos haciendo mal pues la ecuación. Bueno, para el cuartil 2 debemos hacer lo mismo, pero se cambia lo siguiente. Seleccionamos nuestras notas del primer corte. Aquí ponemos punto y coma, pero como ya es el 2, ponemos el cuartil 2 y cerramos paréntesis. Y así pues sucesivamente podemos ir haciendo y sacando nuestros porcentajes, nuestros porcentiles, perdón, de cada uno de nuestros cuartiles. Y también pues así pues hice o realicé yo para sacar la moda, la media, la mediana, desviación estándar, valores máximos, mínimos y porcentiles de cada una de las materias por periodo. Bien, tenemos otro apartado que es el análisis de resultados. Aquí yo puse una tabla de solo la media de los grados quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, donde pues para quinto la media, o sea el número medio fue 3,8, la nota más mediana que hubo. En sexto fue 3,9, por ejemplo, en ciencias naturales. En lengua castellana fue 4 de quinto. Entonces pues creé unos diagramas, unos organizadores donde pues podemos ver, por ejemplo, este diagrama de barras donde nos proyecta pues el promedio de grado quinto, acá por ejemplo el promedio de grado sexto, promedio de grado séptimo, este diagrama circular donde nos muestra el promedio de grado octavo, que nos sale aquí en la misma tabla. Tenemos otro apartado, tabla de calificaciones. Aquí en tabla de calificaciones pues sacamos la información de la base de datos de cada uno de los grados, claro está, para poder sacar los aprobados y reprobados. ¿Cómo hacemos para poder sacar digamos, para poder saber quiénes aprobaron y quiénes reprobaron? Para ello hay que hacer una fórmula. Entonces, para poder saber cómo sé si esta persona aprobó o reprobó, o este estudiante del grado quinto aprobó o reprobó, debemos hacer lo siguiente. Entonces, para sacar la fórmula debemos poner igual a si pongamos 3,9, este es de ciencias naturales, escogemos este número, si F4 o E4 en este caso es menor, en este caso es menor que pongamos 3,5, es menor que 3,5 y ponemos entre comillas reprobado, cerramos comillas, ponemos punto y coma
entre comillas, aprobó, o sea, aprobado, y cerramos comillas y paréntesis. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para poder saber si aprobó o reprobó el estudiante, pero aquí me faltó poner un punto y coma para poder que la fórmula nos quede súper bien. Bien, entonces damos enter y pues aquí pues me botó de una vez una tabla de aprobados. Podemos ver que aquí este estudiante reprobó, acá tenemos uno que aprobó y así sacamos nuestra tabla de aprobados y reprobados. Esa es la fórmula que debemos utilizar para poder saber si nuestros estudiantes aprobaron o reprobaron. Tenemos una tabla, bueno, un histograma de calificaciones. ¿Cómo sacamos este histograma de calificaciones que estamos viendo en estos momentos? ¿O cómo hice yo? Bien, nos dirigimos a tabla de calificaciones. Aquí donde pues estamos haciendo anteriormente lo de aprobado y aprobado. Entonces, esta información que tenemos o esta base de datos en la tabla de calificaciones la necesitamos para poder crear nuestro histograma de calificaciones, claro está. Entonces, ¿cómo hice yo? Bueno, aquí nos vamos a esta parte, a este apartado para seleccionar toda nuestra información que tiene nuestra base como tal. Nos vamos aquí donde dice insertar y vamos a insertar una tabla dinámica que nos va a ayudar a poder gestionar el histograma de calificaciones. Bien, le damos tabla dinámica y le damos a aceptar. Bien, cuando ya generemos nuestra tabla dinámica, nos va a salir lo siguiente. Esta información no va a estar obviamente, pero nos va a salir para poder organizar toda la información que vemos en este momento. Por ejemplo, si yo quito, por ejemplo voy a quitar esto y pongo, me falta este. Listo, así nos va a salir sin que nosotros tengamos pues la información como tal. Entonces, ¿cómo hice yo para poder generar esa tabla o esa información? Bien, pues para ello pues escogí pues este apartado que dice código, lo arrastré a filtros, luego pasé materias, en este caso yo tenía sociales, pues vamos a poner naturales, pongamos artística, pongamos y para poder tener nuestra estructura, digamos en nuestra fila, los estudiantes, pues buscamos estudiantes y la ponemos en filas. Y así fue que realicé el histograma de calificaciones. Ya pues esta tabla pues obviamente no se genera automáticamente, hay que pues seleccionamos todos estos datos que están acá y nos vamos a insertar pues un gráfico recomendado, en este caso de columnas, y le damos a aceptar y pues ya automáticamente él nos genera este gráfico de barras. Para nuestro diagrama de dispersión de calificación debemos hacer lo mismo. Debemos ir otra vez al apartado de tabla de calificaciones para poder hacer otra vez lo mismo de las tablas dinámicas. En este caso, esta tabla dinámica pues esperen un momento. En este caso pues se utilizó en filas código, en valores, el promedio de sociales y el promedio de matemáticas. Obviamente cuando seleccionamos nuestras materias nos va a salir suma y suma. ¿Qué debemos hacer para sacar el promedio de sociales y matemáticas en este caso, o de cualquier materia que pongamos acá? Debemos seleccionar aquí nuestra materia donde dice configuración de campo de valor. A nosotros nos va a salir en suma. ¿Qué hacemos? Ponemos promedio. ¿Para qué? Para que nuestra tabla o nuestra tabla dinámica nos genere solo el promedio de sociales y de matemáticas o de la materia que tengamos. Listo. Nos dice que tenemos que hacer un diagrama de dispersión. Cuando tengamos nuestra información creada o nuestros datos ya creados en nuestra tabla dinámica, pues vamos a insertar un diagrama de dispersión. Buscamos aquí donde dice diagrama de dispersión y automáticamente él nos genera este diagrama de dispersión de las notas del promedio que tenemos. Bien, aquí tenemos un apartado interesante y ustedes se preguntarán cómo lo saqué o cómo realicé eso. Eso es una segmentación de datos. Bien, a mí me pedían que pues
realizara una segmentación de solo el código, pues solo saqué código. Bien, ¿cómo hice eso para sacar esa segmentación? Pues seleccioné todos los datos de la tabla dinámica, le di segmentación y aquí podemos ver la segmentación de, si yo quiero pues escojo también de eso, para saber la segmentación de ciencias sociales y de matemáticas. ¿Y para qué nos sirve esto? Aquí podemos nosotros seleccionar, digamos, solo quiero las notas de ciencias naturales de solo el promedio de 2.6. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro diagrama de dispersión de calificaciones va cambiando la información mediante que nosotros hagamos pues las modificaciones como tal. Si seleccionamos todo, digamos toda nuestra información, podemos ver cómo nuestro diagrama pues nos da toda la información de todos los promedios de las materias que pusimos. Para eso sirven los segmentadores, para poder organizar nuestros datos, para saber, digamos, si solo deseamos saber solo una nota, digamos 3.5, que solo necesito saber los 3.5 del promedio social, los 3.5 de matemáticas, y ya. Entonces, en nuestro diagrama de dispersión de calificaciones, él automáticamente se va modificando. Bien, tenemos tablas de aprobados y reprobados. Aquí pues utilizamos la misma fórmula anterior para poder sacar esa información de quienes aprobaron o reprobaron de algunas materias. En este caso yo hice de sociales y de matemáticas. Seleccioné solo grado quinto para poder sacar quienes aprobaron o reprobaron. En este caso podemos ver que en ciencias sociales, aprobaron los de grado quinto, reprobaron algunos de grado quinto. Por ejemplo, el estudiante L, pues él reprobó la materia ciencias naturales, sociales. Tenemos unas tablas dinámicas donde podemos ver, donde está toda la información organizada, donde podemos ver la suma de ciencias sociales, la suma de matemáticas, los reprobados de ciencias sociales, la suma de matemáticas. Bueno, aquí pues tenemos todo organizado sobre los aprobados y reprobados de cada materia. Para poder sacar esta tabla debemos hacer lo mismo. Tenemos que crear una tabla dinámica donde pues vamos a poner la siguiente información. Listo, tenemos nuestra tabla dinámica como les enseñé anteriormente. En filas, en este caso ponemos curso. En columna ponemos CN aprobados. En valores ponemos suma de sociales, suma de matemáticas y suma, bueno, en este caso solo 2 materias, pero si hay otra más materia, pues ponemos, digamos, ética o cualquier otra materia. Bien. Y luego cerramos y nos da la información, o sea, la tabla que tenemos acá nos la da ya la tabla dinámica. ¿Cómo saqué esto? Pues como les enseñé anteriormente, para sacar la información o este gráfico debemos seleccionar toda nuestra tabla dinámica, irnos a insertar, gráficos recomendados y pues un diagrama de barras, que en este caso pues muestra la información detallada de nuestra tabla dinámica. Estos son los segmentadores que les decía. Por ejemplo, si yo quiero solo el curso quinto, automáticamente la tabla o el organizador gráfico solo me muestra la información de grado quinto, pero no, pues yo quiero saber solo los de quinto 2, pero solo los reprobados. Ahí podemos ver que aquí en la tabla de dinámica también cambia los valores que uno selecciona con los segmentadores. Estudiantes por curso. En este caso pues hice solo la cuenta de los estudiantes por curso. En quinto 1 tenemos 35, en quinto 2 37, en quinto 3 33. ¿Cómo hice para sacar eso? Nos fuimos, creamos otra tabla dinámica, lo mismo, insertamos nuestra tabla dinámica. Ya saben, para poder generar nuestra tabla dinámica debemos irnos a análisis de resultados, debemos irnos a análisis descriptivo. En tabla de calificaciones, seleccionamos toda nuestra información y generamos nuestra tabla dinámica. Bien, para poder saber cuántos estudiantes hay en cada curso, yo realicé la siguiente forma. Listo, ya tenemos nuestra tabla dinámica. En filas puse curso y en estudiante cuenta de estudiantes. Entonces yo arrastré estudiantes, le di acá en
configuración de campo porque a ustedes les va a salir suma de estudiantes. Entonces, pero no, yo necesito saber es cuántos estudiantes hay en cada grado. Entonces, pues yo puse recuento y automáticamente él me generó el total de cada estudiante, el total de cada estudiante por grado. En este caso, quinto 1, 35, quinto 2, 37. Bueno, en base a esta tabla dinámica, la seleccioné toda y creé un diagrama o un gráfico de barras donde pues me mostraba la misma información, pero ya más organizadita en un gráfico. Y pues le añadí pues un segmentador para poder, digamos, si yo deseo que solo sexto 1, quiero saber solo sexto 1, me dice que en sexto 1 hay 41. Quiero saber séptimo 1, en séptimo 1 40 estudiantes. Y así fue que creé esta tabla dinámica con sus gráficos. En estudiantes por género pues hice lo mismo, creé una tabla dinámica. En este caso pues solo puse, digamos, género. En este caso pues les vamos a ver que puse en filtros puse código, en columna género, en filas estudiantes y pues en valores queríamos saber sumar el total del curso. Y así fue que me generó pues toda esta información que vemos en pantalla. Luego pues seleccioné nuevamente nuestra tabla dinámica para poder generar pues nuestro gráfico como tal. Y luego pues generé un segmentador de sobre el curso para poder saber, digamos, la cantidad de género, digamos, en masculino de sexto 1, femenino, pues aquí podemos ver que hay más mayoría en masculino en sexto 1 que femenino, o sea, no hay ningún femenino, sino solo masculino en sexto 1. Y así fue que creé esta tabla dinámica con su gráfico. Calificaciones por curso. Tenemos pues lo mismo, generamos una tabla dinámica donde solo vamos a poner la suma de sociales, la suma de matemáticas. Y pues en fila ponemos los estudiantes de cada grado. Listo, luego de que creé esa tabla dinámica que me dio estos resultados, pues creé un gráfico donde pues este es un gráfico de líneas donde pues me distribuía toda la información requerida. Por ejemplo, si yo quiero saber solo de sexto 1 y género femenino, ahí me bota pues la información que le estoy dando. Que solo quiero saber de sexto 1 cuántos femeninos hay, la suma de sociales por notas, bueno, las calificaciones por curso, por género y por estudiante. Datos de calificación por género. Aquí pues tenemos aprobados y reprobados de artística, de sociales y de matemáticas. Por género están los masculinos, por ejemplo el estudiante A masculino aprobó, la estudiante B femenino reprobó, y así fue que saqué los datos de calificación por género. Pues ya sabemos que para poder sacar la fórmula de aprobado y reprobado se debe hacer la que está en pantalla, bueno, la que le expliqué anteriormente. Tabla de calificaciones por género. Aquí debemos hacer lo siguiente. Pues prácticamente debemos hacer lo mismo, seleccionar pues una tabla dinámica donde pues para poder sacar, digamos, la tabla de calificaciones por género, pues yo puse los siguientes datos. En filas puse pues género, que es lo que necesitamos saber, y el curso. En valores puse cuenta artística y cuenta aprobada. Recuerden que a ustedes cuando estén haciendo esa parte no les va a salir cuenta ni nada de eso, les va a salir suma artística, suma de aprobados, para poder que nos salga cuenta, o sea, que nos haga un recuento de las calificaciones. Pues debemos hacer lo siguiente: le damos configuración de campo valor y a ustedes les va a salir suma artística, pues de la materia que ustedes tengan, pues de biología, lo que sea. Debemos pues seleccionar recuento para que nos haga un recuento de todas esas notas, calificaciones. Bien, y luego pues ya tenemos nuestra tabla dinámica hecha o realizada. Pues debemos pues generar pues un gráfico para que sea más detallado, más bonito toda nuestra información, y los segmentadores que no pueden faltar para poder seleccionar pues solo la información que deseamos saber. Bien, continuando, ya finalizando prácticamente nuestro video, tenemos unos dashboards. Tengo un dashboard 1, un dashboard 2, un dashboard 3. Para poder realizar esos dashboards es
importante pues realizar también nuestra tabla dinámica de lo que queremos generar. En este caso pues yo quería pues, saber el cuento de género, un recuento del género, un recuento de aprobados, un recuento de suma y la suma del curso. En filas pues ustedes pueden darse cuenta que tengo pues el total de estudiantes como tal, 41. Para ello pues como les enseñé anteriormente hay que generar una tabla dinámica. Luego de generar la tabla dinámica debemos en la lista de campos pues organizarlo de la siguiente manera para que quede así organizado como lo tenemos. En filas debemos poner código, en valores, cuenta de género y cuenta de CN aprobados. En este caso, como les enseñé anteriormente, hay que pues configurar, o sea, porque es que a nosotros nos va a salir es suma de género y suma de aprobados. Entonces, como les enseñé anteriormente, hay que cambiar ese campo y poner recuento. Bien, ya después de organizado nuestro campo desde la tabla dinámica, pues ya pasamos a crear nuestros dashboards. En este caso, pues yo seleccioné toda la tabla dinámica y generé pues este gráfico circular donde pues me proyecta toda la información de cuenta de género. Aquí pues toda la información no solo de cuenta de género, sino pues cuenta de aprobados y suma de curso. Aquí pues creé otro gráfico. Este gráfico es un gráfico de superficie, tenemos un gráfico de columnas, tenemos un gráfico circular, radial en este caso, y pues tenemos los segmentadores, que fue lo que les enseñé anteriormente. En el dashboard 2 pues es lo mismo, hay que crear, en este caso pues yo hice la cuenta de sociales y cuenta de CN aprobados, de grado quinto hasta grado noveno 2. De grado quinto 1 hasta grado noveno 2. ¿Qué hice? Pues generé otra tabla dinámica donde pues puse esta lista de campos, en filas puse curso, género, en valores puse cuenta sociales y cuenta aprobado. Recuerden, es cuenta, recuento sale ahí, pero nos hace la cuenta de cada una de las materias que podamos. En este caso puse sociales y CN aprobado. Bien, y luego pues de generar nuestra tabla dinámica como tal, pasamos a proyectar nuestros dashboards. Nuestros dashboards son los gráficos que vemos en pantalla. Tenemos un gráfico circular, tenemos un gráfico lineal, de barras, tenemos un gráfico radial, bien organizadito sobre toda la información que tenemos de los aprobados y reprobados. Aquí tenemos segmentadores. Estos segmentadores son la cantidad de estudiantes. Este es el código por estudiante. Tenemos el género, tenemos los CN aprobados. Por ejemplo, si yo pongo solo reaprobados, pues podemos ver que el gráfico radial, tanto el radial como el circular y el lineal, pues cambia la información que tenemos. En el dashboard 3, que es la comparación de materias y rendimiento, podemos observar en los gráficos o en los dashboards cuál ha sido pues la mayor tendencia en rendimiento, se ha mejorado o se ha empeorado. Para crear esto debemos hacer lo mismo, crear nuestra tabla dinámica y luego en base a ella, en este caso yo solo puse la suma de religión, la suma de inglés y la suma de lengua castellana. Quería saber de esas materias el rendimiento, la comparación. Listo, generé mi tabla dinámica y ahora voy a generar mi gráfico. En este caso pues tengo el gráfico de columnas donde pues me muestra cuál es la tendencia, cuál es esa comparación de esas materias, de esas tres materias en base a su rendimiento. Lo mismo, tenemos aquí gráfico de línea, gráfico circular y gráfico radial, y los segmentadores que lo podemos cambiar las veces que nosotros queramos o si queremos toda la información. Y ya finalizando pues para este curso, quiero pues en este informe pues quiero decir o hablar sobre el inicio que se dio, o sí, todos los datos recopilados, pues el cual se efectuó un análisis exploratorio básico, donde pues se organizaron, como les dije al inicio, datos para calcular medias estadísticas como la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, los porcentiles y los valores máximos y mínimos. Ya para el segundo corte o segunda fase debíamos realizar tablas dinámicas, que fue lo que les enseñé ahorita,
gráficos interactivos, que fue lo que miramos durante todo este proceso del video, de cómo se realizó, cómo lo generé, donde cada uno pues se podía calcular el género, el rendimiento, la asignatura, etcétera. Pues ya más adelante los datos fueron depurados para enfocarse más que todos en la nota final, para sacar los reprobados, los aprobados, cómo en base a esto podíamos crear nuestros histogramas, nuestros diagramas de dispersión, etcétera, para poder pues tener una información más organizada, para poder nosotros como docentes tener, digamos, esa información de quiénes aprobaron, quiénes no aprobaron. Esto nos sirve para nosotros como docentes en un futuro, no solo en tecnología informática, sino para todas las áreas, tener como esa organización de nuestra información, en este caso de nuestras notas de los estudiantes, y poder, digamos, llevar como ese seguimiento de los estudiantes en cuanto a los que estén pues reprobados y los que estén aprobados, para poder, digamos, si hay una cantidad de reprobados, digamos, que están perdiendo, pues ya uno dice, uy, no, acá hay un 50% reprobados y un 50 aprobados. Listo. Alguna solución se busca para que estos estudiantes que están reprobados pues puedan ponerse las pilas antes de que se acabe el semestre o el periodo. Durante el desarrollo de este trabajo pues se presentaron algunos retos, especialmente en la limpieza inicial de datos. Algunas calificaciones pues estaban fuera de rango o mal registradas, pues entonces en este caso, digamos, habían algunos datos durante el inicio de este proceso que yo pues para mí fue difícil, pues no fue fácil. Algunos datos pues no me da, o sea, al inicio me daban errores, algunas fórmulas, algunos datos estaban mal, pues en busca de información por internet, de libros, de videos donde explicaban, pues entendí que pues había que organizar y mirar cuáles datos tenían el error y cambiarlos para poder para que la fórmula me saliera bien y así pues llegar a un feliz término. Y ya pues en conclusión, este ejercicio me permitió reforzar habilidades, como lo dije, en el manejo de datos, pues utilizando el Excel, desde la organización inicial hasta la creación. Para mí esto fue muy interesante, muy llamativo, pues la verdad era la primera vez que utilizaba este programa Excel como tal, de donde se organizaban todos estos datos, donde pues para mí como docente me va a servir bastante porque pues puedo llevar un conteo, una organización de mis estudiantes en cuanto a la materia o las materias, digamos si soy director de curso, llevar un conteo de las materias que mis estudiantes llevan, o sea las notas como tal de quiénes van a aprobar o quién van a aprobar, para poder llamarle la atención o para poder felicitarlos. Y pues es muy interesante esta forma de llevar esta organización para poder aplicarla en nuestra vida como docente. Muchas gracias al docente y a los estudiantes, compañeros que miraron este video. Feliz día.